A pesar de que Avatar es la segunda película más taquillera de la historia, sin tomar en cuenta la inflación, curiosamente no ha logrado volverse tan sólida y querida como lo son Star Wars, El Señor de los Anillos o la misma ET. Hasta teniendo un parque temático no ha impactado de manera tan significativa como para crear un círculo concreto de aficionados. Tampoco se ha arraigado a la cultura popular al nivel que lo han hecho otras. No cuenta con ese cariño que tienen otras franquicias u otras películas. Si preguntamos por qué destacó tanto en su momento, la respuesta más común suele ser que fue a causa del auge que creó en torno al efecto 3D o por sus novedosos efectos visuales. Y sí, puede que tengan razón, pero el valor artístico de Avatar va más allá de todo eso. Una frase que solemos ver de manera muy recurrente en internet es: Avatar es una copia de Pocahontas. Y si se le presta un poco de atención, puede resultar evidente que de ahí pudo haber salido una buena cantidad de influencias. Entonces, ¿qué es lo que le falta para ser más querida? ¿Realmente un calco de Pocahontas o nos puede ofrecer algo más? ¿De dónde vienen todos sus conceptos y por qué tiene el mismo nombre que la otra Avatar? Como dije anteriormente, a menudo se le compara con Pocahontas, y con razón por tener varias o demasiadas similitudes. Desde que una civilización que se siente superior a la otra va a extraer un mineral, un superior que parece irracional, y la historia de dos enamorados de lugares distintos. Incluso la figura del árbol como objeto de máxima sabiduría. En la película de animación, el conflicto se resuelve con paz porque plantea que la violencia solo trae más violencia. A diferencia de Avatar, donde los nativos revientan a los extranjeros, por lo que el mensaje de paz y armonía es reemplazado por el sentimiento de justicia y propiedad. They cannot take whatever they want. And that this is our land. Pero no solo está la trama, sino cómo se lleva a cabo. En la película de James Cameron es por medio de un infiltrado, y de este modo logramos apegarnos o al menos entender un poco a los Na'vi, mientras que en Pocahontas no sentimos diferencias tan marcadas. Se nos presentan como si fueran los colonos, pero ligeramente distintos en vestuario y uno que otro detalle más. Y de la que más se puede decir que llega a parecer un calco es de Danza con Lobos de 1990, dirigida por Kevin Costner. Así que veamos punto por punto cada trama. En un principio, ambos son enviados para estudiar de manera pacífica una cultura. Se vuelven parte de ella, se enamoran. También hay un elemento narrativo que los lleva a la perdición. En Danza con Lobos es el diario, mientras que en Avatar son las grabaciones que hace para documentar el proceso, hasta que finalmente se vuelven enemigos de su propia gente. Y algo que tiene Dances with Wolves que no tiene Avatar es que nos muestra que los nativos tampoco es que sean precisamente unos santos, simplemente son una civilización distinta con valores distintos. Hasta tienen batallas con sus pueblos vecinos por razones que pueden parecernos absurdas. Mientras que en la película de James Cameron solo se muestran violentos ante la presencia de un extranjero. Cada película transmite sus propias sensaciones. Avatar nos quiere hablar de lo negativo que puede resultar el imperialismo, esa actitud de querer dominar otras tierras usando el poder militar o económico, y de que quizás pueden haber otras formas de entender la vida. Mientras que Danza con Lobos va de la amistad, la empatía y del choque entre dos culturas, de cómo se puede vivir en armonía. Acá todo se construye mediante tensión porque el acercamiento del protagonista con los nativos es lento pero progresivo y no sabemos cómo se lo van a tomar. Hay muchas formas de tratar con este problema o temática para que resulte funcional y creíble. La primera es que la barrera del idioma directamente ni siquiera exista, como ocurre en Pocahontas. Como que le estoy dando demasiado palos, hay que chancearla porque es una película para niños.
Mientras que en Danza con Lobos, la película que mencioné hace un rato, la manera en la que Jon se va comunicando con esta gente es torpe, pero a la vez se siente con cierta naturalidad. Se terminan entendiendo porque cada uno dedica tiempo y muchas situaciones son guiadas por el mismo contexto. Aunque lamentablemente la película termina rompiendo un poco con todo eso, porque resulta que hay un estadounidense que se crió junto con la tribu y hace la función de traductora, a la vez que se convierte en el interés amoroso del protagonista. El concepto iba demasiado bien, pero al final ese personaje se puede llegar a sentir casi como un adorno. Sí, también sabemos que suena bastante parecido a Avatar, pero aguánteme ahí. Donde he visto que el concepto de la barrera del idioma se lleva a la máxima potencia es en Arrival. Trata sobre un acercamiento extraterrestre y la trama va de cómo se puede abordar a esta especie para saber sus intenciones y por qué están aquí. La protagonista, que se encarga de traducir e intentar comunicarse, no tiene ni idea de qué va eso en un principio, al ser todo radicalmente distinto. No son letras ni palabras, porque es a través de símbolos con la propia tinta de estos pulpos espaciales. Entonces, poco a poco se nos van haciendo razonamientos en los que señalan palabras fundamentales para comunicarse y a la vez que no se malinterprete el mensaje. Todo eso empezando por las raíces más básicas del idioma o de la gramática. También está el caso de Lost in Translation, que utiliza el choque entre culturas como sinónimo de aislamiento o incomprensión del protagonista con su entorno, y a la vez relacionándolo con la poca conexión que tiene con ese momento de su vida. Pero hay algo. Ese es el tema central de Arrival, y Lost in Translation utiliza esa problemática como un recurso, el cual es una constante, porque no es que el protagonista tenga la imperiosa necesidad de enfrentarse sí o sí a hablar con los extranjeros. Entonces, ¿cómo Avatar hace que sus personajes puedan entenderse a la vez que se explora Pandora? Porque recordemos que la película no puede durar 6 horas, así que toman un atajo, pero en el buen sentido, y no cualquier atajo, uno que ayuda a desarrollar la trama. Nos explica por qué Neytiri habla inglés y de paso descubrimos una de las motivaciones y el trasfondo potentísimo de la doctora Grace, la escuela que tenía para enseñar a los niños, la cual fue atacada por los mismos militares. Esa experiencia la terminó marcando. Y de paso nos muestran las crueldades del imperialismo. También está el hecho de que crearon un idioma específicamente para la película, el cual contiene unas 500 palabras. Probablemente ustedes ya conocían el dato, pero aún así no deja de ser fascinante. Si hay algo que nos dice mucho de una obra, es su creador. James Cameron, a lo largo de su carrera, ha trabajado en una gran cantidad de películas, de las cuales ha escrito y dirigido 9, y una gran parte de estas tratan la relación del ser humano con la tecnología, y aunque a primera vista no sea tan evidente, tienen un componente visual en común, y este es el color azul. Pero, ¿qué significa en este contexto? Aparte de ser un recurso estético y una marca personal, nos expresa el futuro que acecha a los personajes. En Terminator puede ser uno desalentador, mientras que en Avatar uno potencialmente prometedor para el protagonista. También los Na'vi son azules porque están fuertemente inspirados en dioses del hinduismo, tales como Vishnu o Shiva. En cuanto a la palabra avatar o avatar, suele recordarnos demasiado a la serie de Aang y a los personajes de los MMORPG, pero resulta que vienen del mismo sitio. Un avatar es una encarnación, bajo apariencia humana o animal, de un dios que ha venido a la tierra para restablecer el Dharma y salvar al mundo del desorden cósmico engendrado por los enemigos de los dioses, o sea, los demonios.
También toca el concepto de la iluminación junto con el nirvana. En el contexto del hinduismo es la liberación de la conciencia individual y del ciclo de reencarnaciones. De esta manera vemos cómo la doctora Grace llega a desprenderse de su cuerpo físico y se vuelve una con la energía de Eywa, la deidad de este pueblo. Un concepto similar al proyecto de complementación en Evangelion, solo que menos perturbador. Con Pandora se nos quiere mostrar un mensaje ecologista inspirado en la hipótesis de Gaia, la cual propone ver el planeta como un organismo vivo interconectado. Y lo bonito es que esta información también nos sirve para la trama, ya que los Na'vi tienen a su diosa Eywa y esto hace que no suene tan disparatado. Le da sentido a toda esa capa de misticismo. Es una película en la que resulta fácil olvidar detalles concretos. Sin duda la recuerdo porque la vi unas 4 o 5 veces para escribir el guión de este video. ¿Y a qué me refiero exactamente? Pues que se pueda describir o se pueda crear una imagen mental, algo como la escena del reloj en Volver al Futuro. O la de la bicicleta en ET. Y en cuanto a algo más actual, está la escena del sofá en Get Out. Y hasta en Infinity War, cuando Thanos se pone las gemas del infinito. Y así un sinnúmero de ejemplos. En cuanto a Avatar, es difícil recordar una escena concreta al cabo de un tiempo. Todo está muy bonito, sí, pero no hay nada que trascienda. Porque sin irnos muy lejos, James Cameron tiene a Titanic, la cual tiene escenas y planos tan icónicos que resultan inolvidables. Cuando Rose dice que está volando, la escena del dibujo, la del carro, y la tabla causante de interminables memes a día de hoy. Incluso Terminator 1 y 2 del mismo director son más que competentes. 30 años después, siguen siendo sorprendentemente entretenidas. Porque en la primera entrega, Sarah Connor está tan ajena a lo que le está pasando como nosotros. O el dilema ético de la secuela, terminar con la vida de quien desencadenará un futuro distópico, pero que todavía no lo sabe. Por otro lado, tenemos al distinguible atuendo de Terminator, que pese a ser una máquina imparable, tiene bastante identidad. Aparte de la trama y de los componentes visuales, acá tenemos una de las frases más míticas del cine. Hasta la vista, baby. Avatar está lejos de ser una de mis películas favoritas. Aún así, encuentro interesante hablar de ella de una manera que no sea radicalmente positiva ni negativa, solo verla desde distintas perspectivas.